Estamos de vuelta con mucho más en el programa y vamos ahora a tocar información valiosa tanto para nosotros como para todos ustedes en casa. Y ya está en la mesa nuestro profesor invitado el día de hoy, el señor Rommel Escarriola. Siempre es un honor tenerlo con nosotros y sobre todo para conocer cosas de nuestra cultura e historia e infinidades de temas que siempre tocamos con usted. Hoy precisamente vamos a estar hablando acerca de la historia de las procesiones, cómo surgen y cómo las conocemos como tal en nuestra época. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la invitación y agradezco a este programa que dediquen este segmento a la Semana Santa y a la reflexión. Todo tiene una historia, profesor. Sí, cómo no. Y las procesiones no escapan de esto. Las procesiones no escapan de esto. Yo cuando he estado conversando con ustedes anteriormente nunca utilizo papeles, pero esta es copia de un documento de la época y que lo quiero leer textualmente porque si yo lo interpretaría creo que le quitaría la esencia y la belleza de lo que han sido las procesiones aquí en Panamá. Okay. Y el contenido histórico. Panamá la Vieja fue la primera ciudad fundada en las costas del Pacífico y con la llegada de religiosos, con el establecimiento de conventos, y los conventos servían incluso hasta lugares no solo de convivencia religiosa, sino de enseñanza. Se enseñaba latín, se enseñaba griego y eran parte o suplía las necesidades de la no existencia de las escuelas. Pero he encontrado un dato muy interesante sobre las procesiones. En el año 1621 hubo un terremoto en Panamá y muere el oidor, que en ese caso era un juez y su madre. Y el terremoto es tan grande que fue grande, pero solo murieron 2 personas. Y dice así el documento exactamente de la época. El oidor don Juan de Santa Cruz, junto con su madre, las 2 únicas víctimas del infausto suceso, no consideró la oración pública que debía hacer en Dios para amasar su ira. Y en esta suspensión y silencio pasó lunes, mire qué belleza este documento, pasó lunes, martes, todo el día hasta que en la noche se juntaron todos los niños de las escuelas y 15 días que la fuerza de los temblores duraron, ninguna noche dejaron los niños de las escuelas de hacer procesiones. Qué cosa más linda. Belleza. ¿No? O sea, yo lo veo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista religioso, que es desde 1821, producto de un terremoto, que se hace una manifestación religiosa y las personas salen a las calles, pero lo importante de esta cita es que los niños de las escuelas salen a hacer procesiones. Y tengo otro dato interesante, pero este dato no es de la colonia, es del siglo XIX y a mí me encantaría leerlo. Y lo leo porque voy a leer las mismas palabras que el escritor Gibbon, yo pronuncio muy mal el inglés, soy malo en inglés, escribió en el año de 1851 y dice así lo siguiente. Parece que a este tipo no le gustaban las procesiones y como era extranjero se puso bravo. Entonces quiero leerle lo hermoso de, ¿no? 4 noches de cada 7, por lo menos soy favorecido por la ceremonia supersticiosa, sino de idolatría realizada en todas las calles. Estamos hablando ya no de Panamá Viejo, estamos hablando entonces de todo el casco antiguo de San Felipe. Y dice, soy favorecido por una ceremonia supersticiosa, sino de idolatría realizada en todas las calles, y claro está, bajo mi ventana. Esta consiste en numerosos cortes de frailes que usan sobrepelliz, quienes recorren las calles en una procesión larga y ruidosa, portando en sus hombros una suntuosa imagen de la Virgen. Mire qué cosa más hermosa. O sea, los frailes y las personas van acompañando la procesión con los feligreses
dentro del casco antiguo de San Felipe, donde cargan una imagen bajo el dosel, a intervalos se detienen y entonan un canto lúgubre. Él dice lúgubre, pues me imagino que al tipo no le gustó lo que estaba cantando, ¿no? Exactamente, no le incomodaba. Con voces que solo son notables por su ronquera y su habilidad para destruir todos los encantos del sueño. Estas continúan durante varias horas. Cuando se detienen, la procesión, se hace una colecta de limosna entre los piadosos que se gastan en adornar a la Virgen. O sea, las limosnas lo que hacen es, las recogen para adornar entonces Como las a la ofrendas, Virgen. claro. Bien. Con nuevos vestidos, si no son embolsados. Bueno, de estos países ocurren tan frecuentemente esta mojiganga. Parece que el tipo era extranjero y decía que esto era una mojiganga. Mojiganga es una palabra utilizada en el siglo XVI que él la compara a carnavales, como diciendo, bueno, esta gente son tan ruidosos que lo que están haciendo unos carnavales. Exactamente. Por eso le escribió eso. Pero bueno, pero allí narraba lo que estaba ocurriendo en el pueblo en ese momento. En San Felipe, pero viene una parte importante, dice acá, esta mojiganga desgraciada, dice. Sí, aquí lo dice, mojigangas desgraciadas. Muy molesto el señor. Para el cristianismo que parecen ocupar la mayor parte del tiempo. Y atención, anoche esta parte es interesante porque nunca había visto en este tipo de aseveraciones. Anoche Judas Iscariote fue volado con cohetes después de ahorcarlo en la calle principal. Rodeado de una multitud de negros bullerengues, pues, el tipo era racista, parece. También. Además de eso, era racista, no le gustaba. Se quejaba y encima también racista. Entonces. Pero muy digno de la época también. Sí. Y niños chillones. Ay, no, pero él porque vivía en Panamá, pues si todo le quienes se molestaba. regocijaban extraordinariamente con el fuego penal en el cual consumió al traidor. Estas son dos versiones bien interesantes de las procesiones. Primero, una en Panamá la Vieja, 1621, producto de un terremoto. Mi interpretación de esto, desde el punto de vista de la historia, es que estas procesiones, además de realizarse en Semana Santa, se hacía como para atenuar la ira del temblor, porque en ese tiempo el misticismo religioso convergía en que las cosas que sucedían alrededor de uno eran producto de Satanás. Sí, los desastres naturales, ¿no? Claro. Los desastres naturales. Ahora entendemos un poquito más de eso, ¿no? Y por eso es que ellos dedicaban esto. Quiero traerle nada más para mostrarle en cámara. Eso es una reliquia. Este extraordinario libro Historia sobre eclesiástica. la historia de la iglesia en Panamá. Hay dos tomos, ¿no? Pero, el que está interesado. ¿y este tomo? Este es el primer tomo de la. De 1815 a 1915. Sí, el que está interesado en conocer esto. Bien. Ahora el hecho de las procesiones. Yo participo en las procesiones, le digo, en Semana Santa en San Felipe. ¿Por qué lo hago? Porque mi mamá me lo enseñó. Bien. Eso es entonces una, y creo que la gran mayoría de nosotros que participamos y que recorremos es porque viene algo que viene se recibe arraigado, de casa, sí, o porque viene no nos arraigado enseñaron. dentro de la familia. Y recorro y disfruto eso. Y quiero decirle a la teleaudiencia un mensaje muy especial en esta Semana Santa. El mensaje especial de esta Semana Santa es un mensaje de reflexión, de ponernos a pensar, en reflexionar sobre nuestra tranquilidad espiritual. El hombre necesita una tranquilidad espiritual. El país en estos momentos necesita una tranquilidad espiritual. Todos necesitamos una Todos tranquilidad necesitamos espiritual. esa tranquilidad espiritual. Y en este momento yo hago el llamado a la sociedad y especialmente a toda la sociedad y la gracia por la oportunidad en este programa de hacer este segmento, porque sé que vienen otras personas a hablar.
y los felicito porque están haciendo una labor muy bonita. Estamos pronto a la JMJ, que para mí es un hecho extraordinario. Histórico. Hay personas que han estado criticando eso y que lo sigan criticando para que vean que yo también le voy a dar duro a ellos en la cabeza. Porque la presencia en el 2019, yo he visto a la juventud cambiando, he visto a la juventud de este país transformada, he visto a la juventud en las cintas costeras que vienen de Chorrera, he visto a la juventud que vienen del interior con pancartas. Es favorable, adecuado que la juventud panameña participe de este tipo de actividades, porque reflexiona y ya, además de reflexionar, asume otro tipo de conductas. Y aquí no es un problema de religiones, no estoy hablando de un problema de religiones, estoy hablando de que ese momento en el 2019 debe haber una convergencia de todas las religiones, independientemente de que estemos de acuerdo que el Papa venga o no venga el Papa. Va a ser un momento de unidad. Está fuera de este contexto. Entonces, los invito a que en esta Semana Santa estén presentes en las procesiones. Hay otro dato importante que se me quedaba, y es que en el año de 1850 me llamó la atención la referencia esa que encontré en un periódico, porque a mí me gusta ver la iglesia de Santa Ana. A mí es una cosa muy agradable, no sé, son gustos muy personales. Claro. ¿No? Y hay una referencia de un periódico donde dice que en procesión en Semana Santa estaban sacando la imagen de la Virgen que medía, creo que era 20 metros de altura. Lo que no especifican era si era una imagen o era una pintura. Ajá. Y yo me he puesto a recordar la altura de la puerta de las iglesias de Santa Ana. O sea, ¿cómo pudieron haber hecho eso, no? Exactamente. Entonces, ver una imagen de una virgen en ese momento para mí hubiera sido totalmente fascinante, hubiera sido totalmente hermoso. Así que el mensaje es, las procesiones en Panamá tienen un carácter histórico. Ustedes me pidieron que hiciera una breve explicación sobre esto. Desde 1621 es la primera referencia histórica que hemos encontrado. Y es muy probable que si en 1621 lo hicieron los niños, también mucho antes de 1621, incluso después de la quema de la ciudad de Panamá la Vieja en el año de 1671, cuando se trasladaron a San Felipe. Establecieron la iglesia de la Merced a la entrada. Establecieron la iglesia de San Francisco de Neri, y establecieron la catedral. Si ustedes ven San Francisco, la catedral, sí, San José también, y había un convento de monjas, que ese convento de monjas fue eliminado. Hay una mentirita que hay alguien en un libro, no voy a decir el nombre del libro ni el mentiroso, perdón, el que escribió eso, dice que en la presidencia hubo una iglesia. Eso no es cierto. En la presidencia nunca existió ninguna iglesia ni ninguna capilla. La presidencia era una aduana donde se desembarcaban las mercancías que venían de Taboga y de afuera, y ahí se contabilizaba. Así que ese dato no es cierto. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que ha sido valiosa toda esta información y ya usted pudo entender. Hoy es Viernes Santo, y hoy cuando usted vaya a la procesión va a poder entender. Voy a rezar por ustedes aproximadamente. Sí, hay que rezar mucho, pero ¿sabe por quién hay que rezar aquí? Es que al máximo. Por el de la cocina, porque él es el que nos prepara los santos alimentos. Yo me voy y nunca reparte nada. Ya vio, le estoy diciendo. Entonces tengo que rezar para que él me...